Muy buenas noches a todas. Hoy 25 de noviembre de 2024, Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Vamos a estar teniendo esta charla de Yo sí te creo respecto a la violencia y vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar desde la carne propia lo que es la violencia. Este es nuestro primer video de YouTube, esperamos que sea el primero de muchos, con la intención de llegar a más personas y concientizar acerca de diferentes temas que es importante tener conciencia. Para comenzar, acá tenemos la presentación que nos menciona que la violencia intrafamiliar es una de las formas más comunes y menos visibles de violencia en la sociedad. Afecta a personas de todas las edades, géneros, niveles socioeconómicos y culturales. Y lo que vamos a hablar en esta charla de violencia intrafamiliar son sus tipos, sus consecuencias y las estrategias para prevenirla y erradicarla. Así que ahora tenemos la definición de violencia intrafamiliar, que es cualquier tipo de maltrato o abuso físico, emocional, psicológico, económico o sexual que ocurre dentro del ámbito familiar. Incluye actos cometidos por parejas, padres, hijos, hermanos o cualquier otro miembro de la familia. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que naturalizar ciertos comportamientos violentos que quizás sean más sutiles simplemente porque son miembros de nuestra familia. Hay que estar atentas con esto. Y ahora vamos a empezar a investigar un poco más. Bien, ¿por qué es importante? Sabemos que este tipo de violencia no solo se manifiesta en agresiones físicas, ¿no? Sino que puede ser verbal, emocional o incluso financiera. ¿Pero por qué estamos hablando de emocional, financiera, de forma verbal? Porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que lo ponemos en palabras. Es importante destacar que hasta que uno no se hace consciente de que está sufriendo violencia, no empieza a tomar medidas. Entonces, primero, el conocimiento es poder. Vamos a seguir aprendiendo. Tipos de violencia. Violencia física, la que conocemos como agresiones corporales, que pueden dejar huellas visibles como golpes, empujones o quemaduras, ¿sí? Esto es lo más conocido. Y muchas veces porque conocemos la violencia como esto, no relacionamos que haya otro tipo de abuso desde la violencia, ¿no? Con otro tipo de comportamientos. Bueno, ¿y qué decir sobre la violencia psicológica o emocional? Que son los insultos, humillaciones, amenazas o manipulaciones que afectan la salud mental de la víctima. Son todas cuestiones que pueden ser, como mencionamos, de una manera sutil. Puede ser que las humillaciones sean públicas en un grupo de amigos y sean de una manera que se presenten como algo gracioso, como que es un chiste y nos hace sentir mal. Podemos caer en depresión, tener ataques de pánico, generar un montón de trastornos a razón de sentirnos en constante amenaza. Entonces es importante que empecemos a conocer qué es la violencia, incluso dentro de estos ámbitos, que quizás puede ser más sutil. Después tenemos lo que es la violencia sexual, cualquier acto sexual forzado sin consentimiento, que esto quiere decir que aunque estemos en una relación de pareja, nos obliguen o nos fuercen a pasar por el acto sin nuestro consentimiento, ¿sí? Violencia económica, control del dinero o recursos impidiendo que la persona tenga acceso a su propio sustento. Esto también es algo que suele pasar mucho cuando uno es ama de casa y cuando la pareja trabaja, que porque yo trabajo, vos tenés que limpiar la casa, o porque yo trabajo, no necesitas la plata porque yo te compro todo, ¿no? Esto también es una de las situaciones que pasa mucho y que se naturaliza. Negligencia o abandono. Ocurre cuando los responsables no cuidan adecuadamente a niños, personas mayores o dependientes. Cuando tenemos una pareja violenta, tendemos a justificar y decir que las vivencias que les tocaron pasar de más chicos fueron las que desencadenaron en ser como es hoy día. Es posible que los modelos de comportamiento de esta pareja sean adquiridos desde su infancia, por supuesto, pero eso no quita de que esté teniendo
comportamientos dañinos con uno, ¿sí? Entonces, voy a conocer tus heridas, voy a saber lo que viviste, pero no voy a permitir que sangre sobre mí. Esta frase es una de las que más aplico en casos de violencia. Así que entendamos que las vivencias desde chiquitos en un entorno violento no son justificativo para que hoy día esa persona pueda seguir violentando a otras. Bueno, y ahora vamos a hablar con respecto a las causas de la violencia. Tenemos distintas también. Por ejemplo, factores culturales. En muchas culturas se normalizó actitudes de dominación y control sobre ciertos miembros de la familia, especialmente sobre mujeres y niños. También conocemos que, por ejemplo, la cultura argentina es bastante machista, así que hay muchos criterios que vienen de forma cultural y que naturalizamos sabiendo que son situaciones que desencadenan en actos violentos, ¿no? Como por ejemplo esto de ejercer poder o control sobre los niños, muchas veces tiene que ver con violentarlos para poder obtener que se cambien la conducta, que hagan mejor sus tareas, ¿no? Y no es algo que esté bien. Factores socioeconómicos, el estrés financiero y la falta de recursos pueden contribuir al aumento de tensiones y actos violentos en el hogar. La situación precaria que pueden tener las personas puede hacer de que se peleen por lo que tienen, por lo que no tienen. Esto también es otro de los casos de causas de violencia. Factores psicológicos, y acá hay que destacar bastante, ¿no? Personas con antecedentes de abuso, trastornos psicológicos o problemas de control de la ira son más propensas a cometer actos de violencia, ¿sí? Acá hablamos de la importancia de asistir a terapia, de tener control de la vida de uno dentro de lo que se puede, ¿sí? Y las circunstancias que uno puede. Para no terminar desencadenando en estos actos de violencia y no lastimar a otras personas. Bien, y acá tenemos lo que sería modelos familiares disfuncionales, también es importante. Hogares donde hay violencia entre padres o figuras de autoridad tienden a generar un ciclo de violencia en futuras generaciones. Nuestros hijos nos toman por modelo de comportamiento y si nosotros vivimos discutiendo con nuestra pareja, le transmitimos a nuestros hijos que está bien discutir, que ellos también tienen que hacer lo mismo. Acá también me es importante remarcar que no es que se pide que no discutamos, porque obviamente hay situaciones que hacen que uno como pareja tenga que hablar las cosas, ¿sí? Tampoco es el extremo de irse al baño, encerrarse a discutir, porque los hijos igual escuchan. Estamos hablando de llegar a un acuerdo, de que la discusión sea poder llegar a un acuerdo. Hablar con la pareja antes de que surjan las situaciones de discusión y decirle, mira, si discutimos, que sea para concretar algo, para resolver algo, ¿sí? Atado a esto, ligado a esto, quiero mencionar que obviamente hay circunstancias y circunstancias, pero dentro de lo posible hay que buscar que los hijos vean que si uno discute, busca resolver y le enseñamos resolución de conflictos. Bien, las consecuencias de la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son? Tenemos las físicas, que son lesiones graves, discapacidades o inclusive la muerte. Estas son las más obvias, las que se ven en la piel, las marcas, las huellas. Psicológicas, que estas se ven más, depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos del sueño y estrés postraumático, cosas que no consideramos que vengan siendo consecuencias de la violencia intrafamiliar, pero que sí lo son, ¿sí? Y esto desencadena que nos volvamos personas angustiadas porque no conocemos la respuesta. Sociales, aislamiento de la víctima, problemas en el trabajo o la escuela y por último el impacto en los niños. Los niños que crecen en hogares violentos tienden a repetir estos patrones o pueden desarrollar problemas de comportamiento, dificultades académicas
y problemas de salud. Por eso, por ejemplo, cuando la maestra o el maestro nos llama de la escuela y nos habla de que el niño se está comportando de una manera, quizás es un llamado de atención para nosotros, para ver en qué entorno yo lo estoy criando. Lo estoy criando en un entorno en el que se pueda desarrollar de forma segura, o esto es un llamado de atención para mí. Entonces, todas esas cosas son consecuencias que hay que considerar a la hora de convivir con una persona violenta. Bueno, ahora vamos a tener a nuestra entrevista especial. Vamos a ponerle, como es anónima, de nombre Carla, para que sea protegida su privacidad. Bien, Carla, primero que nada, muchas gracias por participar de esta entrevista. La primera pregunta es si el concepto que tenés ahora de violencia intrafamiliar, la mal llamada violencia doméstica, es el mismo que tenías hace un par de años. Hola, Ro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos también por escucharme. Eh, sí, es amplia tu pregunta. Bueno, como vos sabés, por mi trabajo muchas veces me ha tocado tener que presenciar violencia, pero más que nada la violencia psicológica, esa violencia que es silenciosa, ¿viste? Porque no te das cuenta, porque no te avisa. Em, pero recuerdo un caso, mira, se me viene a la mente, de una mujer que llegó a la guardia para que le tomen la denuncia y me acuerdo que la chica tenía un bebito en sus brazos y tenía dos nenitos más y los nenitos lloraban. Para mí tenían hambre y las chicas del otro lado pasaba la gente, ¿no? Toda la gente que estaba trabajando en ese lugar y se preguntaba. Y había murmuros, ¿viste? Ese cuchicheo que uno le dice del otro lado sin saber. ¿Y a esta qué le pasó? ¿Viste esas preguntas? ¿Y esta qué le pasó? ¿Y qué hace acá? Y bueno, ¿para qué se queda? Que se joda el comentario, ¿no? Malicioso de la gente em, que no sabe ponerse en el zapato del otro, o no sabe el concepto de lo que es la empatía. Y mientras yo miraba a esa mujer que lloraba, sin saber a dónde iba a irse, con miedo, ¿no? Porque a mí se me ocurría pensar, pobre mujer, debe estar llena de dudas, de preguntas sin respuesta, porque con tres nenitos, sola, estaba sola, totalmente sola. Sin embargo, del otro lado, la gente, el primer comentario que se escuchaba era, "Ah, algo habrá hecho". Viste que uno, esa respuesta es constante que uno la escucha. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, esto pasó hace más de 15 años. Y te puedo asegurar que desde que conocí la violencia en primera persona, mi pensar siempre fue el mismo. Eh, no ha cambiado nunca. Prefiero no juzgar, porque solamente la persona que está pasando por ese momento sabe todo lo que vivió y todo lo que tuvo que hacer para salir de ese lugar. Qué fuerte lo que nos contás, Carla. Y ahora nos estás hablando de algo que vos viste, pero ¿qué hay de lo que vos viviste? ¿Cuál fue la situación de abuso, ya sea físico o emocional, que más te marcó? Bueno, para eso te voy a relatar muy cortito mi relación con mi primer novio. Mi primer novio, que yo tenía 22 años y te la puedo relatar como si la estuviera viviendo ahora, en este momento. Estuvimos en una relación de 7 años, en las cuales los últimos 2 años no estuvimos muy bien. Íbamos y veníamos mucho, yo trabajaba muchísimo.
casi no podía estar con él en ningún momento porque yo estaba muy cansada. Y en esas idas y venidas, peleas, distanciamientos, yo quedé embarazada. Cuando se lo conté y yo me había dado cuenta, ya estaba de 3 meses, casi 4. Em, Imagínate que cuando se lo conté, lo primero que me dijo, no es mío, no, no es mío, no me voy a hacer cargo. Y a partir de ahí a mí se me derrumbó la vida, mi mundo entero. Teníamos planeados casarnos, habíamos proyectado un montón de cosas. eh, y bueno, todo eso se derrumbó con esta noticia. Imagínate que también que la distancia que había se acrecentó cuando le dije esta noticia. Ya en mi familia todos lo sabían. Mi mamá estaba ansiosa, ya me había comprado ropa de embarazada y para el bebé. Y en mi cabeza ya estaban todas las preguntas, ¿no? De mamá primeriza y cómo vamos a hacer y la cunita y el souvenir. Una noticia para mí alegre, ¿no? De la persona que yo amaba en ese momento. Bueno, esa distancia fue aumentando. Le mandaba mensajes, los leía y no me contestaba, no me devolvía las llamadas. Mientras tanto yo seguía trabajando. Pero me acuerdo que no hacía mucho había salido el celular. O sea que lo único que teníamos para hacer era mandar un mensaje de texto o hacer una llamada. No había posibilidad de tener un WhatsApp y ver si lo había leído, no lo había leído, la última vez que se había conectado ni nada, porque seguramente me hubiera vuelto más loca. Y al cabo de una semana muy agitada, muy estresada para mí, muchos cambios de hormonales, recibo una llamada de él donde me dice que habían unos amigos, eh, un matrimonio amigo que se iba de vacaciones por unos días y que le habían pedido de ir a cuidarle la casa. Yo me los nombró y los conocía de nombre, pero no sabía dónde vivían ni nada. Así que obvio que le dije que sí, porque quería estar con él, quería eh, arreglar la situación, charlar, tener un tiempo con él. Eh, y me acuerdo que me citó hasta el lugar donde supuestamente vivían esta pareja amiga de él, que yo conocía por nombre solamente. Golpeo en la puerta. Hoy me acuerdo la descripción perfecta de la casa, cómo llegar al lugar. Y cuando abren la puerta, me abre él. Entonces cuando yo lo veo, me acerco. O sea, ya había pisado el umbral de la casa. Entro y me acerco para saludarlo. Siento de atrás una mano que tapa mi boca y no me acuerdo más nada. Paso seguido, me despierto en una camilla, boca arriba, y cuando miro a mi izquierda había una camilla como de ginecólogo y no entendía nada. Sí sentía mucho dolor. Me dolían mucho la panza, los ovarios, el útero me dolía y me retorcía del dolor. Y mirando un poquito más adelante de esa camilla ginecológica, lo veo a él sentado en una silla y viene corriendo y me agarra la mano y me dijo, quédate tranquila, que ya está, lo hice por nosotros. Ahora sí, me dijo, vamos a poder hacer cosas juntos.
sin, eh, sin un bebé. No recuerdo si me dijo sin un bebé o sin ese bebé. Y, y yo lo primero, no podía creerlo, no entendía lo que pasaba, sí sentía mucho dolor y estaba como con sueño, como que me iba a desmayar, sentía algo raro y ahí le pregunté, ¿qué hiciste? Y me dijo, hice lo que tenía que hacer. ¿Pero qué hiciste? Y me puse a llorar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y mi llanto cada vez era más desgarrador y me volví a desmayar. Habrán pasado unas horas, no sé, no me acuerdo, no, tampoco fui contabilizando el tiempo. Me acuerdo que me ayudó a levantarme, me ayudó a cambiarme y me dejó en la puerta de mi casa y me dijo, quédate tranquila que va a estar todo bien. Ahora vamos a planear después nuestros proyectos tranquilos, sin que nadie nos apure. Así que quédate acá, descansá, que en unos días yo te vengo a ver. Pero igual te voy a estar llamando a cada ratito. Y entré a mi casa en shock y me fui a mi cama e hice el reposo que tenía que hacer sin entender nada. Solo sentía dolores nada más, no entendía qué había pasado, no, tampoco cómo habíamos llegado a eso, cómo no podía preguntarme, no podía responder. Y bueno, y al cabo de esa semana que estuve haciendo reposos, él nunca me llamó, nunca vino a verme y, y todos los mensajes de texto que yo le mandaba no los respondía. Llamaba a la casa, me acuerdo, y me atendía a él y cuando escuchaba mi voz me cortaba. Y cuando lo volvía a llamar en la casa, el teléfono sonaba y otra vez estaba ocupado. Así que tuve que hacer el esfuerzo y levantarme de la cama para ir a buscarlo, a ver dónde estaba. Así que agarré mi moto, le pedí a una amiga que me acompañe y salí a buscarlo. No estaba en la casa y salí a buscarlo por toda la ciudad. Y bueno, lo encontré y estaba con otra chica. Se estaba besando con otra chica. Y ahí volví a entrar en shock. Y volví a mi casa y entré en crisis. Y mi amiga, después de muchos años, se atrevió a contarme lo que yo viví ese día y yo no me acuerdo. Fíjate vos cuánto tiempo pasó y cómo encasillé las cosas que ella me cuenta que empecé a romper fotos y a tirar todo al piso y a quemar, que rompí un mueble. Yo lo único que me acuerdo es que volví llorando y que me desmayé y que me desperté en una clínica neuropsiquiátrica. Eso es todo lo que yo me acuerdo de haber vivido, de esa violencia. Qué triste situación que tuviste que vivir, de verdad que muchas gracias por poder contarme esto. Sé que no es fácil, sé que tuviste que pasar y revivir por tu cabeza todos estos episodios y que no es grato, pero de verdad estoy segura que tu experiencia le va a servir a otras personas para identificarse y entender lo que no es amor. Y ahora como última pregunta, si tuvieras que ver a una amiga pasar por lo que vos pasaste, ¿qué le dirías? Y si tuviera que ver una amiga que pase por ese tipo de violencia, lo primero que haría sería abrazarla y decirle que lo siento mucho. ¿Cómo no pude abrazarme a mí en ese momento?
y le diría que se perdone por no tener las fuerzas para defenderse como yo no las tuve en ese momento. Me llevó mucho tiempo comprender que no fue mi culpa. Me llevó mucho tiempo entender que no tuve fuerza y que estuvo bien haberme sentido triste. Mucho tiempo pasé sin poder perdonarme, mucho tiempo pasé con vergüenza, con dolor, sintiendo que no merecía ni servía para nada, sintiendo que no había podido defender algo tan chiquito como un bebé. Entonces, hoy le diría a esa amiga que puede contar conmigo, que no está sola y que eso no es amor y que eso no es valorar al otro. Y vos tampoco estás sola. Creo que si alguna de las que estamos escuchando pudiera pararse y abrazarte, lo estaríamos haciendo. Antes de finalizar con la entrevista, me gustaría que pudieras dejar algún mensaje inspirador. ¿Qué nos podés decir? Y el mensaje inspirador que me gustaría dejarles para todas aquellas que estén escuchando es que antes de asumir una responsabilidad como un noviazgo, una pareja, un matrimonio, primeramente nos hagamos una autoevaluación y veamos si somos personas que estamos sanas por dentro, que es algo que yo no lo hice. Nunca me puse a evaluar si yo estaba sana para una responsabilidad como tal, porque cualquiera de esas relaciones implican un compromiso real, donde podamos ser mejores personas, no buscar en el otro que nos haga mejor persona. Y sanar nuestras carencias en la infancia de grande es algo muy importante, porque en todas mis relaciones a mí me pasó de buscar eso que nunca tuve en mi familia. Nunca tuve esa mamá amorosa, cariñosa, y tampoco tuve lo mismo de mi papá. Siempre sentí que era un estorbo y me sentí una molestia, que no me querían, que había venido de rebote, como que ellos hacían un esfuerzo y un sacrificio para darme una educación, o lo poco que podían, ¿no? Buscar esos faltantes que yo tuve en mi infancia, la falta de aprobación, la falta de valoración, de cariño, de sentirse poco digno, hicieron que yo atraviese mucha violencia, porque en la mayoría de mis relaciones estuve con hombres mm, más grandes que yo, la última relación mucho más grande que yo, casi 20 años, y en donde dejé que esta persona durante 11 años tome el poder y el control de mi vida, absolutamente el control total.
y en donde muchas veces esperaba un poquito de amor, de compañerismo, de comprensión, una caricia sincera. Y en ese afán me quedé en un lugar donde recibía todo lo contrario, donde recibía castigo por, por ser más joven, por poder hacer muchas más cosas. Y el castigo era psicológico. 11 años con una persona narcisista, manipuladora. Y eso solamente se lo debo a todos mis faltantes en mi infancia, que hoy, gracias a tus terapias, puedo comprender que yo también puedo darme amor, que yo también puedo aprender a valorarme, que yo también puedo abrazarme y acariciarme y decirme que me quiero. Es algo tan difícil porque uno cuando es chico quiere que tus padres te digan cosas lindas, que tus padres sientan admiración de cada logro tuyo, que te acompañen. Simplemente sentirte vista, sentirte importante para esos seres con los que compartís el día a día. Y no lo tuve, yo no lo tuve. No le echo culpa a nadie. También aprendí a trabajar eso. Aprendí a trabajar de que nuestros padres nos dan lo que ellos también pueden lo que pueden desde su dolor. Porque todos los padres, hoy soy madre, y todos los padres llevamos nuestras propias cargas. Y así todos tenemos que armarnos y rearmarnos todos los días para poder educar y darle lo mejor que podemos a nuestros hijos. Entonces son varios los mensajes. También me gustaría decir de que dejemos de echar culpas solo a nuestros padres por todo lo que vivimos, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de sanar sin echar culpas, porque el mismo trabajo lo podemos hacer desde adentro, perdonando y entendiendo de que ellos también pasaron cosas tristes y feas cuando eran chicos. Y es algo que aprendí a trabajarlo, porque tuve que perdonar a mi mamá y entender su vida, su infancia, y también tuve que perdonar a mi papá y entender que es ese el papá que me tocó y es esa la mamá que me tocó y hacer lo mejor que pueda yo como hija, como hicieron lo mejor que pudieron ellos. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por contarnos todo esto y también a todas las personas que están escuchando. Bien, ¿cuáles son las herramientas que tenemos ahora en Argentina para combatir la violencia? Para empezar tenemos la línea 144, que es la línea nacional de atención a personas en situación de violencia de género. Está disponible las 24 horas y brinda apoyo, contención y asesoramiento. Se puede llamar gratis desde cualquier punto del país. El 137, que es el programa de víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, está funcionando en Buenos Aires, pero tiene sede en varias provincias. Ofrece acompañamiento y asistencia en situaciones de emergencia. El WhatsApp que figura acá es de la misma línea 144, que brinda atención y apoyo vía mensajes. Bien, además de esto es importante preparar un plan de emergencia, identificar rutas de salida, tener una lista de contactos de confianza y preparar una bolsita de documentos, ¿no? Donde tengamos cosas básicas, pero que nos permita poder tener la libertad de movimiento en caso de ser alguna emergencia. Además, una de las maneras en las que podemos tener una salida más fácil también es teniendo una buena red de apoyo
que sean personas que estén al tanto de nuestra situación, que sepamos que no nos van a juzgar, que nos van a ayudar y tener en cuenta que, bueno, que no es solamente una persona nuestra red de apoyo. Precisamente al ser una red tienen que ser varias personas. Entonces, estar dispuestas a pedir ayuda es una de las maneras en las que podemos salir adelante. Muchas gracias a todos por estar escuchando el video. Espero que les haya gustado y vamos a seguir subiendo contenido, así que los invito a seguirme.